pensamos en que algún día podremos hacer un programa para toda la región y que estemos conectados de toda la región, y así habremos logrado uno de nuestros principales objetivos, que haya sido la integración, ¿no? La integración política, la integración regional, la integración de la sociedad en su conjunto. Así que bueno, en principio vamos a integrar a Mar del Plata, ya con Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gastón. ¿Cómo estamos? Todo muy bien por acá. Bueno, me alegro de escucharte, me alegro que estés bien, Igual. y sobre todo que Mar del Plata esté todo bien, todo en orden, buen clima. Y ya estamos ingresando al clima de verano. Las carpas se están extendiendo por toda la costa marplatense y las propuestas sobre alquiler de departamento y carpas se vienen manejando como corresponde para esta época del año, ¿no? Así que se espera que va a ser una temporada muy buena también. Bueno, qué suerte que se perfile un buen verano para Mar del Plata. Eso es lo que esperamos, bueno, por la diferencia de tipo de cambio, por la restricción al acceso de dólares y demás, todo indica que va a ser un verano muy próspero para el turismo, sobre todo turismo playero, digamos, el turismo veraniego de Argentina. Así que esperemos que no ocurra lo que siempre ocurre en las situaciones de escasez de Argentina, ¿no? Cuando en Argentina nos la pasamos quejando cuando existen otras opciones y cuando se liberan las cosas. Ahora, cuando nosotros tenemos la posibilidad de generar alguna actividad en términos cuasi monopólicos, lo que hacemos es querer maximizar utilidades y nos abusamos de los consumidores, ¿no? Entonces, esperemos que esto no ocurra. A ver, se ha dado en los últimos 20, 30 años, ¿no? Una concepción muy egoísta e individualista de las cosas. Muchos están especulando en liberar su departamento para alquiler llegado diciembre, cuando los turistas vienen, porque muchos de ellos no hacen una averiguación o preguntan antes, sino que vienen directamente y empiezan a negociar con los dueños del departamento para alquiler. Y obviamente que se piden una fortuna por esos alquileres, ¿no? Y al igual que el incremento de los precios en la gastronomía. Los precios de diciembre siempre van a ir aumentando en relación a los meses anteriores. En los últimos años se ha venido dando con mucha fuerza esto, porque no olvidemos que la situación de invierno es bastante dura para la región, no digo para Mar del Plata, para toda la región de la costa. Entonces se busca el verano para no solamente pagar las deudas que se van acumulando durante el año, sino hacer un colchón para el próximo invierno. Así que esto Sí, es casi inevitable. sí, lo que viene ocurriendo es una situación compleja para el turismo de nuestra región. También charlaba vez pasada con algunos empresarios uruguayos y, y coincidíamos en que se hace muy difícil hoy en día, en la situación actual y con la cantidad de, digamos, de ofertas que existen en términos turísticos, independientemente de la situación coyuntural que está ocurriendo en Argentina por el tema de la imposibilidad de acceder a dólares. Para el resto de la región, lo que ocurre es que hay mucha opción y mucha posibilidad de viajes al exterior, y los empresarios de nuestra región tienen que trabajar en 3 meses o tienen que producir en 3, 4 meses lo de todo el año, ¿no? Entonces se hace muy difícil con la competencia que hoy sea sustentable esto, ¿no? Entonces es un escenario complejo. Uno a veces piensa en que las cosas están caras en la costa, pero bueno, verdaderamente no hay posibilidades de un turismo anual como en otros lugares del mundo, hablando de lo que puede ser Caribe y demás, ¿no? Donde ahí hay un turismo más, donde la cantidad de meses de la posibilidad de diversificar gastos y rentabilidad se hace más importante y más grande, ¿no? Acá tenemos que tener en cuenta el estímulo del gobierno nacional para la movilización turística, con los planes que se están dando, la devolución de los gastos que vos venís realizando
en las semanas recreativas que te tomás, ¿no? Que eso es importante. Pero también es cierto que el sector privado no invierte lo que corresponde para tener, por ejemplo, en el caso de Mar del Plata, una ciudad turística todo el año. Vos imaginate, un turista que viene a Mar del Plata en los meses de abril, mayo, junio, octubre, septiembre, sale a las 10:30, 11 de la noche del cine y no encuentra taxi o remis. ¿Cómo te movilizás? Claro. Parecerá una cosa doméstica, no taxi, pero es indispensable porque muchos no quieren o no consiguen dónde estacionar a las 10, 11 de la noche, no quieren movilizarse con su propio auto porque salió al restaurante y tomó unas copas más de vino y no quiere arriesgarse. Sale a la calle a buscar un taxi o un remis y no los encuentra. Mirá, sí, Esto como uno... efectivamente. Y también a las 11:30, 12 de la noche no tenés restaurantes abiertos saliendo de la época, la etapa de lo que es el verano. Es decir, hay que formar toda una conciencia de plantear, de llevar a Mar del Plata a ser una ciudad turística durante todo el año. Y también invertir en cuestiones que hagan la recreatividad y al gusto del turista, ¿no? Que venga aquí para disfrutar, tener más boliches bailables, tener centros recreativos, tener más teatro, etcétera, etcétera. Cosa que la costa no lo tiene. Y los municipios trabajar en conjunto, armar una red, un corredor turístico entre Villa Gesell, General Porredón, de General Alvarado, Miramar, inclusive de Balcarce o Necochea, y hacer un turismo de una especie así de mar y sierra, ¿no? Llevando a la gente al campo, disfrutar de las estancias, de los asados, ser algo, como ves en los documentales europeos, algo más integral con toda la región sudeste de la provincia. Pero bueno, necesitan voluntad, tanto privado como político. Definitivamente así es. Bueno, vamos a meternos ya en el tema que más nos ocupa, que es la geopolítica y que es nuestro programa del día de hoy. Hoy no va a estar Gabriel con nosotros, sabés que viajó a Lima para que va a participar de la cumbre de la 52, cumbre de la organización de la OEA, Organización de Estados Americanos, que se va a hacer en Lima a partir del día 5, 6 y 7 de octubre, así que él va a estar presente allí, así que por supuesto el martes que viene va a ser objeto de nuestro análisis principal o inicial, la cumbre de la Organización de Estados Americanos. Esperemos que sea una cumbre que esté a la altura de las circunstancias, esperemos que sea una cumbre integradora, esperemos que deje de ser lo que ha venido siendo, ¿no? Una cumbre que no se ha caracterizado por ser una cumbre en términos integradores, inclusivos, aceptando las diferencias, promoviendo la equidad, promoviendo el desarrollo de la región, ¿no? Ha sido más bien una cumbre de alineamiento a través del secretario general, que ha tenido un secretario general que parece, siempre que lo recuerdo, Almagro, me parece mentira que haya estado en el Frente Amplio de Uruguay, ¿no? Me parece mentira que haya estado codo a codo con el Pepe Mujica. Esto de alguna manera marca un alineamiento directo, ¿no? Con la anglósfera, pero bueno, de todas maneras, esperemos que esa cumbre sea integradora. Como digo, la OEA tiene que ser un organismo de representatividad de todos y donde todo el continente se vea incluido, representado y que todos busquemos, en definitiva, en el marco de las diferencias o de las coincidencias, todos tengamos una expectativa y una promoción de la región en igualdad de condiciones, con negociaciones honestas, francas, éticas, responsables. Eso es lo que todos los americanos aspiramos, ¿no? Una integración también de los Estados Unidos. Es imposible, ya lo decía AMLO, o lo dice AMLO en reiteradas ocasiones, y yo coincido plenamente con él. Es imposible una integración de América sin los Estados Unidos o pensando en excluir a los Estados Unidos. Los Estados Unidos son son quizás el motor o uno de los motores
geopolíticos más importantes de la región y nada va a poder conseguirse ni generarse en el marco de que uno pretenda excluir a los Estados Unidos. Ahora, los Estados Unidos tienen que definitivamente entender que América es un continente, que América es una región, con quien deben trabajar de manera armónica, con quien deben negociar, con quien deben respetar, a quien deben considerar como pares y no como sometidos. Entonces, este es el escenario que uno aspira para América, este es el escenario que uno aspira en este nuevo mundo y en este orden multipolar, donde el regionalismo cobra una especial importancia, ¿no? Entonces, esperemos que en ese marco Estados Unidos interprete que es potencia, que es de alguna manera el poderoso y que va a ejercer su poder, pero que lo ejerza en términos más negociadores, más amistosos, más integradores, y que interprete que también la región puede serle mucho más útil en esos términos que en términos de dominación o de apriete, ¿no? Como generalmente nos viene, o como históricamente nos viene teniendo acostumbrados. Así que hoy más que nunca uno le podría recomendar y sugerir a los Estados Unidos que apliquen el concepto de Perón, ¿no? Aquel que decía, estamos en una era en la que no hay que imponer sino convencer, ¿no? En ese sentido, me parece que sería mucho más próspero para toda la región un Estados Unidos tratando de convencer que de imponer. Así que bueno, en ese marco esperamos que Gabriel esté participando en esta cumbre y que nos pueda nutrir de la mayor información ahí in situ en el lugar y conversando con él en el próximo martes. Gabriel, ¿tenés algo que comentarnos al respecto? Gabriel, perdóname, Luis, ¿tenés algo que comentar al respecto? Es verdad, la OEA viene siendo muy golpeada, muy cuestionada, convence a pocos. Almagro ha tenido cortocircuito con muchos de los dirigentes o jefes de Estado de la América Hispana y que con respecto a esta cumbre, por lo que vengo escuchando, ya hay diferencias porque dicen la idea o el eje de discusión prioritario principal de esta cumbre es sobre el hambre y la pobreza en América Hispana. Casi siendo uno de los, o quizás el continente o subcontinente, si tomamos desde México hacia la Argentina, más rico del planeta, ningún país que la compone no baja menos del 30% de pobreza. Sí. Es todo un tema a discutir. Y el otro tema es el tema de la educación. Pero el grueso de la discusión, de la temática a discutir, tiene que ver con el LGTB. Entonces, esto ya le quita crédito o relevancia o importancia. No es que las temáticas o la problemática de integración del sector LGTB no tengan esa importancia, pero creo que lo prioritario debiera ser discutir políticas que tengan que ver justamente con la pobreza y el hambre en esta parte del mundo. Esto ha llevado a discusiones serias, sobre todo aquellos analistas políticos o sectores políticos que le hubiera gustado una OEA más comprometido con las problemáticas de la mayoría de nuestra población. Y segundo, el tema que vos haces mención, Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos hoy está desempolvando sus viejas doctrinas, como la de Jackson y la de Monroe, ¿no? América para los americanos, que América es tierra de análisis o de interés geopolítico para Estados Unidos, y cualquier herramienta que utilice Estados Unidos es válida para consolidar el interés interno de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay países o regiones que puedan problematizar la situación interna de Estados Unidos, es decir, en el caso de minerales como el litio, que se le esté escapando a Estados Unidos el litio hacia otro sector, Estados Unidos puede intervenir. Estas doctrinas tuvieron fuerza a principios del siglo XIX, 1820, 1830, y que durante el siglo XX fue aplicado duramente con las intervenciones militares.
Hoy no necesita intervenciones militares o Estados Unidos, solamente con mandar un general de 4 o 5 estrellas uniformado a nuestros países, ya se encolumna inmediatamente, como ha pasado con la Argentina. Un dato que es muy llamativo es la actitud que asumió nuestro ministro de Economía, Sergio Massa, hace 2 días, cuando dice China no tiene inversiones en Ushuaia, cuando ya desde hace varios años se habla de China, en interés de China, de invertir entre 40.000 millones de dólares en un puerto en Ushuaia. Es decir, ya se le está cortando la posibilidad a China de esa inversión. ¿Por qué? Porque si escala el conflicto entre Estados Unidos y China, difícilmente China puede usar o utilizar el canal de Panamá para trasladarse desde el Pacífico al Atlántico o desde el Atlántico hacia el Pacífico. Necesariamente va a necesitar de un pasaje para ingresar de ida y vuelta entre los océanos. Y claro, el sur argentino es prioritario para China. Ahí yo creo fundamentalmente que, independientemente de esta opinión, yo creo fundamentalmente que hay que tratar de evitar por todos los medios que cualquiera de las potencias hegemónicas se haga de posiciones estratégicamente estructurales en nuestra región. Fundamentalmente porque esto hace a la soberanía, ¿no? En definitiva, la unión de los dos océanos por el sur y el balcón hacia la Antártida, ¿no? Eso es una cuestión de soberanía tan o más importante que la mística y que la épica que nosotros tenemos con Malvinas, ¿no? Digo, allí tenemos que tener especial atención en que tanto Chile como Argentina tenemos que hacer un frente común allí, regional, y por sobre todas las cosas tener un fuerte apoyo del resto de los países sudamericanos, porque esto nos involucra a todos, ¿no? No es porque nosotros estemos ahí en el balcón, sino que hasta el mismo Venezuela le representa una situación sumamente importante, que eso esté en manos y podamos coordinarlo y conducirlo y tener plena soberanía tanto en el mar como en el territorio de argentinos y chilenos en forma regional, ¿no? Así que espero por el bien de nosotros, y no porque esto sea una opinión contraria o una crítica a China, ni a Estados Unidos, pero estas inversiones estructurales y estratégicas tienen que estar definitivamente en nuestras manos, ¿no? Y definitivamente poder conducir los destinos de nuestra región. Por eso es tan importante y por eso tanto comentamos y tanto hincapié hacemos. Es tan importante que podamos mantenernos por fuera de este conflicto entre Estados Unidos y China, por fuera de este mundo multipolar, por fuera del tire y afloje entre las potencias hegemónicas, teniendo excelente relación con ambas. Digo, tenemos que concebir una relación muy estratégica y regional, mal que nos pese o nos guste, con Estados Unidos. Está dentro de nuestra casa, está dentro de nuestra región, es imposible ignorarlo. Y también tenemos que tener una excelente relación negociada inteligentemente con China, que es la gran aspiradora de recursos naturales del planeta, ¿no? Entonces, en este sentido, si nosotros queremos definitivamente evitar que nos vuelva a pasar lo mismo que cuando revisamos, y acá creo que vamos a coincidir con Luis, ¿no? Aquella vez que nos cambiamos de collar y seguimos siendo perro, de cuando nuestras independencias, ¿no? Que tuvimos la independencia de España y de la colonia española para convertirnos en dependientes de la colonia inglesa, fundamentalmente como proveedores de materias primas para la revolución industrial, ¿no? En consecuencia, que esto no lo repitamos y que otra vez volvamos a cambiar de collar y ahora seamos proveedores de materia prima para la industrialización y para la ruta de la seda china, ¿no? En consecuencia, seguiremos siendo dominados y no importa el tipo de collar, lo que importa es que sigamos siendo perros. Así que esto es lo que es el planteo que me parece tenemos que hacer en términos regionales, ¿no? Una excelente relación con el mundo, una excelente relación con el mundo multipolar, una relación negociada, una relación de respeto, una relación soberana.
Esto es a lo que debemos aspirar. Entonces, desideologizar esta cuestión, porque esto no tiene una cuestión de ideología. Y uno sigue viendo en nuestra región que parece que esto fuera una cuestión ideológica. Y ahí aprovecho para meternos en las elecciones, en las recientes elecciones de Brasil, ¿no? Que nos han dado una sorpresa, o yo diría un sorpresón, ¿no? Muchos han quedado sorprendidos respecto de los resultados, ¿no? Parecía que muchas de las encuestas inclusive lo daban a Lula como ganador como posible ganador en primera vuelta, ¿no? Hablando de diferencias con Bolsonaro de 2 dígitos, casi todos coincidían en diferencias de 2 dígitos, ¿no? En consecuencia, bueno, como siempre, una de las grandes derrotadas, y esto también nos obliga a hacer una reflexión, ¿no? Una de las grandes derrotadas de esta elección nuevamente son las encuestadoras, ¿no? Y nuevamente es la opinión pública. Digo, esto nos obliga a hacer la primera reflexión que hacía particularmente cuando empecé a ver los resultados de las elecciones, fue esto, ¿no? Decir cómo construyen opinión, cómo orientan a la gente, cómo desinforman en este sentido, ¿no? Entonces, una nueva elección que muestra en forma reiterada, que la información pública es construida, conducida, orientada y poco confiable, ¿no? Luis, ¿qué opinión tenés al respecto? Sí, con respecto a lo primero que vos planteabas, yo creo que es urgente plantearnos la necesidad de la consolidación del Mercosur para este escenario que vos estabas diciendo, sobre todo lo que tiene que ver con los vínculos no solamente políticos, sino comerciales, con el eje chino-ruso y con el otro eje Estados Unidos, Comunidad Económica. Solamente podrá ser favorable a nuestras tierras o a Sudamérica si nos integramos en un gran bloque económico. Obviamente que para esto es necesario Brasil, y por eso es fundamental e importante esta elección, porque como sabemos, más allá de la cuestión ideológica que represente uno y otro, tanto Bolsonaro como Lula da Silva, Lula es partícipe justamente de esa consolidación del Mercosur y de una búsqueda de integración económica con la Unidad Económica Europea o con la Unidad Europea. Cosa que creo que para noviembre, si mal no recuerdo, hay una cumbre entre CELAC y la Unidad Europea. Lástima que, bueno, Brasil estará representado por este caso, por Bolsonaro, ¿no? Y con respecto a lo que vos decías, los encuestadores y los medios televisivos o los distintos elementos de información que hay por Internet nos han terminado formando una idea al respecto, que después en la elección se demostró otra cosa. Se hablaba de que Lula iba a ganar en primera vuelta, que había una diferencia entre el 10 y el 15% entre uno y otro candidato, que no se registró de esta manera. Y que esto es llamativo, no solamente el tema de las encuestas, sino que el mapa electoral es muy similar si comparamos la última elección de la Argentina con la de Brasil. Es muy similar son muy similares. ¿Por qué? Porque todo el centro, si podemos decir, de los estados, las provincias, que medianamente están bien económicamente, votaron en este caso por Bolsonaro. En la Argentina, por el caso del Frente para el sector Todos por el Cambio, Frente por el Cambio, no por Cambiemos. Y el norte argentino, Jujuy, que también votó por el sector liberal, quedando casi aislada, rodeada de sector del kirchnerismo. En Brasil también tenés un estado bien al norte de Brasil, que es Roraima, que quedó aislado solo, como si fuese Jujuy, rodeado por todo el sector del PT. Es muy llamativo en ese sentido. Y yo creo que ahí se viene dando una situación en la que se está interpretando, o la gente está interpretando, ¿no? Creo que el populismo ya ha cooptado tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no? Hay un trabajo muy importante vinculado al tema del populismo en la derecha, fundamentalmente. Pero me parece que lo que marca las diferencias es que el populismo de derecha se ha adjudicado
ha tomado con mucha mayor intensidad las banderas del nacionalismo, ¿no? En diferentes lugares. Y esto un poco es lo que expresa el bolsonarismo en Brasil, ¿no? Un populismo más nacionalista vinculado al desarrollo productivo, al trabajo, al ordenamiento, ¿no? Y se está asociando mucho más a la izquierda o a los sectores de izquierda con el globalismo financiero, con la fragmentación, y entonces está quedando como identificado esta cuestión, ¿no? Parece paradójica, ¿no? Pero orientado a todo este globalismo que se viene dando, fragmentador, está hoy en día mucho más representado por las izquierdas o por el centro izquierda que por las derechas más radicales, ¿no? En consecuencia lo estamos viendo, lo hemos visto recientemente, además de los Estados Unidos con Trump, ¿no? Lo hemos visto recientemente en Suecia, que la extrema derecha ha ganado, lo hemos visto recientemente en Italia, que la extrema derecha ha ganado, hemos visto un perfil muy fértil en Alemania, o estamos viendo un perfil muy fuerte en Alemania con la extrema derecha, todos movimientos más nacionalistas, más vinculados a ese sector, y se repite la ecuación en Brasil, lo que vos decís, ¿no? El estado de San Pablo, donde el gobernador de Lula perdió por 6, 7 puntos, digo, el estado productivo de Brasil, ¿no? El estado netamente industrialista. En consecuencia, bueno, esto marca a las claras una necesidad de revisión en ese sentido. Lo que llama la atención, y también lo que vos decís, es un poco más, ahora vamos a analizar un poco más en detalles cuál es el escenario futuro y cuál es el relacionamiento geopolítico de ambos, ¿no? Me parece que a los dos les faltó regionalismo, me parece que a los dos no incluyeron, si bien creo que un poco más Lula, pero a los dos les faltó incluir más a la región, ¿no? Me parece que no estuvo en la agenda de los dos, y ojalá esté ahora en estas 4 semanas que quedan del balotaje, ojalá esté en el escenario de la región, y me parece que allí puede ser más necesario para Lula que para Bolsonaro, ¿no? Me parece que Bolsonaro va a intensificar o va a ir más por primero que es oficialista y tiene billetera, ¿no? Y segundo, que, bueno, se ha convertido en muy populista, está dando grandes subsidios, de alguna manera un poco más disfrazados o orientados a esta cuestión, pero grandes subsidios, y hay un alineamiento y hay una asociación que veía y que me llamaba la atención, fue a votar con la camiseta de la selección de Brasil, ¿no? Esto parecería que como que se hubiera adjudicado una de las representatividades más importantes que tiene Brasil, que es el fútbol, ¿no? Entonces... Fíjate que en Brasil se permite la identificación con colores. Aquellos que simpatizaban con Lula podían ir con color rojo, y aquellos que simpatizaban con Bolsonaro podían ir con una camiseta o un sombrero gorro o algo que represente los colores amarillos típicos de Brasil, cosa que en Argentina está prohibido esto. Absolutamente, absolutamente, en ese sentido fue mucho más identificada, pero bueno, como digo, Bolsonaro tiene esa característica, ¿no? Se ha hecho un absoluto populista de derecha, ¿no? Y es de mencionar también que las últimas semanas de las elecciones se convirtió en un militante territorial absoluto, ¿no? Caminó todo lo que pudo, recorrió todo lo que pudo. Digo, el hombre ha hecho gestión, ¿no? Y mal que le pese, y ha soportado, porque bueno, su conducción en la pandemia, digamos, más allá de que la enfrentó bastante mal, ¿no? Este es un escenario que yo tengo una posición encontrada, ¿no? Creo que lo aplaudo en el sentido que trató de enfrentarse con la corporación que siempre hablamos, ¿no? Con el gran negocio farmacéutico,
pero lo hizo de manera arrogante, lo hizo de manera poco inteligente, que significó la muerte de muchos brasileños que se podrían haber evitado, ¿no? En este sentido, me parece que podría haber sido mucho más inteligente, cauteloso y fundamentalmente líder, ¿no? Protegiendo la vida de los brasileños y no encaprichándose como se encaprichó con lo que fue la pandemia, ¿no? La parte esta de la pandemia que hizo un gran negocio farmacéutico. En consecuencia, con todo eso encima ha sido polarizada la elección de una manera nunca vista en la historia, ¿no? O sea, queda muy poco por rascar en la olla, porque 48.5 más 43.2 queda muy poquito margen para tratar de salir a convencer, ¿no? Y ahí tengo miedo por Lula, porque en definitiva puede haber mucho voto oculto en lo que quedó de las terceras o cuartas posiciones que no se hayan animado a la campaña o que se hayan visto influenciados por la gran campaña en contra que tuvo Bolsonaro, ¿no? Y que ahora, viéndolo cuasi ganador, salgan a votarlo, ¿no? Uno, cuando ve estos resultados, apela enseguida a las matemáticas y empieza a sumar. Si esto va acá, ¿cuántos nulos o en blancos hubo? ¿Cuántos no se presentaron? Los que quedaron afuera, ¿cuánto pueden llegar a sumar? Tenemos entre los nulos y los rechazados 5 millones de votos, que casi la diferencia que hubo entre los dos Sí, contendientes, ¿no? exactamente. Casi 30 millones de ausentismo, es decir, que no votaron. Igual históricamente el porcentaje de votantes se ha mantenido en Brasil en los últimos 20 años, ha estado entre el 78, 79, 80% de los votos, que es el voto regional también. Los países de la región siempre han mantenido ese caudal de presentismo, ¿no? Entre el 75, 80% de los votos. Esto se ha mantenido así. Pero también es llamativo que el tercer partido más votado de Tíbet, que es el movimiento demócrata brasileño, históricamente siempre ha votado a Lula. Así que no creo que esta sea la diferencia. Viste que la candidata Tíbet dijo hace 2 días que ya había decidido a quién iba a acompañar. Pero bueno, si hacemos un registro histórico, el partido al cual ella representa ha acompañado al PT. El cuarto, el de Ciro Gómez, el partido de los demócrata laborista, es de tendencia de izquierda, es socialista. Creo que también, por una cuestión ideológica, se va a mantener esa línea de apoyo al PT. Pero bueno, esto es un análisis teórico. Ahora, si vos empezás a analizar, por ejemplo, el acompañamiento de Lula en su vicepresidencia, que es un católico del Opus Dei, es Eichmann. Sí. O sea, Sí. vos decís, los jugadores que entran en este juego político, o mejor dicho, el pensamiento político religioso no es tan lineal como uno pretende. Se entrecruzan y se entremezclan. Bolsonaro, que es católico, o por lo menos lo fue durante gran parte de su vida, su tercera mujer, que ha tenido mucho que ver también en estas elecciones, es evangélica y ha tenido presencia, mucha presencia y mucha fuerza con los sectores evangélicos. Bueno, ahí te quería llevar, porque a mí me parece, y el análisis que estoy haciendo en estos últimos días, es que las elecciones en Brasil pudieran darnos un escenario que no veníamos pensando y que está más vinculado a lo religioso que a lo ideológico, ¿no? Hoy tenemos un bolsonarismo muy cooptado por la fracción o por la parte evangélica, muy alineado, muy sumándole. Recordemos que 30% de la población más o menos de la población de Brasil es evangélica. El otro 60 y pico por ciento es católica, y esto no es casualidad, ¿no? Que Lula haya sumado o haya incorporado un vicepresidente del Opus Dei, católico, practicante absoluto, y en este sentido, bueno, pudiera darse, a mí
a mi modo de entender, me parece que hoy en día la cuestión está más relacionada con esto del trabajo, de los valores, del ordenamiento, de la seguridad, más que con la ideología, ¿no? Y entonces me parece que ahí tienen una fuerte participación los evangélicos en el territorio. Un brasileño, me parece que hay una fuerte participación territorial de los evangélicos por sobre los católicos, aunque sean menores en número. Me parece que la gente, el común del brasilero, reconoce más la acción religiosa y la acción solidaria y la acción de trabajo de territorio de los evangélicos que de los católicos, ¿no? Entonces, aquí parecería que el sector de Lula está un poco más orientado en ese sentido, ¿no? Todavía no tenemos muy claro qué pasa. Sabemos que la orientación de Bolsonaro es, por supuesto, pro Estados Unidos, más orientado a la fracción o a la línea de Donald Trump, de los republicanos. Eh, pero tenemos un Lula ahí que parece todavía tiene algunos signos de pregunta, ¿no? Con una relación muy importante con China, con un relacionamiento político, ideológico. Recordemos que Lula varias veces viajó a China, tuvo varios encuentros allí. Es un candidato que viene de la izquierda, es quien generó mucho desarrollo político en ese alineamiento. Pero por otro lado también, de alguna manera, habló días pasados del relacionamiento con Europa, está visualizando allí una relación importante y estratégica con la Unión Europea. Eso resalta mucho, fundamentalmente nuestra opinión al respecto, ¿no? En esta necesidad y en esta oportunidad que tenemos de sostener un proceso de integración como el europeo. El rol de América del Sur, el rol del Mercosur sería esencial, y ahí celebro estas palabras de Lula entendiendo un relacionamiento importante con Europa. Así que, por supuesto que interpreto, por supuesto que leo en términos de la geopolítica, que me parece que Lula está entendiendo esto que veníamos hablando nosotros anteriormente, que es una buena relación con China, una buena relación con Estados Unidos, una relación de respeto, una relación un relacionamiento no conflictivo y un relacionamiento estrecho con Europa. Y me parece que esta estrategia es la mejor. Me parece que me quedo con este escenario, y por eso me parece que le falta a la campaña de Lula un involucramiento de la región, ¿no? Me parece que le falta hablar más de la región, hablar más de soberanía, hablar más de regionalismo, y allí me parece que tiene un gran caudal de votantes que podrían seguirlo en estos términos, ¿no? Mirá, Lula se encuentra con dos graves problemas. El primero, que va, obviamente, si ganase en segunda vuelta, ¿no? Si fuese nuevamente presidente. El primer problema es que va a tener que gobernar con un Congreso en contra. Sí, Segundo, que las Fuerzas Armadas, y esto es peligroso por el pasado histórico, ¿no? Por lo que esto entrevé en la historia de la región. Las Fuerzas Armadas están ideologizadas. Creo que este es el principal error que comete Bolsonaro, ¿no? Al incorporar sobre todo a sus vicepresidentes provenientes de las Fuerzas Armadas, que ha terminado ideologizándola. Es decir, no va a tener mucho margen este nuevo Lula para manejarse hacia la izquierda también, ¿no? Porque las presiones, tanto en el Congreso, para que no le salgan los proyectos o las leyes que quisiera presentar, y las Fuerzas Armadas que van a evitar que Brasil se aleje de Estados Unidos, van a ser tremendas. Por esto yo creo que Lula, creo que estratégicamente deberá presentarse como vino Perón en su momento en 1973. Un Perón donde dijo que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y creo que Lula va a tener que tomar la misma actitud. Para un brasilero no hay nada mejor que otro brasilero, buscando la unidad y los consensos en conjuntos para poder desarrollar y llevar políticas adelante, obviamente
como vos bien decís, también integrando al Mercosur. Ahora, el papel que debe jugar en Argentina en este sentido es que no sea arrastrado tampoco por el Mercosur, no es salirse del collar primero de los Borbones españoles, después de los británicos, y entregar el collar a Brasil o ser país satélite de Brasil. Buscar la forma de también ser parte en las tomas de decisiones que tomase Brasil en ese bloque geopolítico que es el Mercosur, en sus negociaciones, tanto para lo que venimos diciendo, que es con China y con los Estados Unidos también. Sí, ahí creo que ninguno de los dos la tiene fácil, porque yo tengo una opinión un poquito diferente respecto del relacionamiento de Bolsonaro con el ejército brasileño. Siguiendo el camino y el derrotero del gobierno de Bolsonaro de los últimos años, quienes se la han hecho más difícil en las cosas que ha querido avanzar han sido los propios militares. Recordemos que su primer vicepresidente fue cambiado, digamos, tuvo unas serias diferencias con él, y tiene una diferencia importante fundamentalmente porque el ejército brasileño está más en la visión del relacionamiento con China que con Estados Unidos. Es un ejército que tiene una grieta importante allí en ese sentido. No lo veo demasiado alineado con Bolsonaro. La tiene bastante difícil con el ejército. Y por otro lado, veo esta situación de Lula, ¿no? Que tiene una instancia desfavorable en el Congreso, pero que en un escenario en el que avance en términos en el que pueda lograr tomar la bandera de un proceso de relacionamiento con el mundo multipolar de manera más soberana y más respetuosa, y siguiendo un poquito más el relacionamiento con López Obrador en México, me parece que podría ahí conducir el proceso de integración. Y lo que vos decís de Argentina, creo que en la realidad de hoy de Argentina también tenemos que basarnos fundamentalmente en el presente y no en el pasado. Argentina en el pasado era un socio igualitario de Brasil. Argentina en el pasado era, digamos que podía considerarse una locomotora de dos cabezas, ¿no? Sudamérica con Argentina y Brasil casi en igualdad de condiciones. Lo cierto es que hoy no es así. Lo cierto es que hoy la conducción del regionalismo es de Brasil, fundamentalmente por su desarrollo industrial, fundamentalmente por su apertura de mercado, fundamentalmente por su relacionamiento con el mundo, fundamentalmente por su aparato productivo, su PBI. Digo, esto hace que nosotros, si bien todavía somos núcleo fundante, porque tenemos una matriz productiva, porque tenemos una región importante en términos de recursos, y eso, pero me parece que debemos dejar que este proceso, o estamos con una gran oportunidad de que este proceso lo conduzca un poquito más Brasil, y nosotros ir, digamos, tratando de ir creciendo para volver a ponernos a la par. Fundamentalmente me parece que esa tiene que ser nuestra estrategia. Nosotros necesitamos absolutamente de un proceso de integración, fundamentalmente en términos productivos, en términos de escala, en términos de apertura de grandes mercados. Nosotros necesitamos resolver nuestro grave problema monetario, nuestro grave problema inflacionario. Digo, todas estas situaciones nos hacen que tengamos que pensar en esto en primera instancia, me parece a mí, ¿no? Y no sigamos pensando que somos una de las grandes potencias sudamericanas. Somos una alternativa para volver a hacerlo, pero definitivamente hoy no lo somos. Así que me parece que también tenemos que estar muy pendientes de lo que surja en Brasil. De todas maneras, avisoro que cualquiera de los dos candidatos van a ser pro producción. Digo, en este sentido me parece que Lula también no tiene que dejarse cooptar por
por la nostalgia de la izquierda, que habla en términos casi siempre y cada vez más improductivos, ¿no? Entonces, me parece que eso sí es lo que tiene que tratar de evitar Lula, de ser identificado con esta izquierda que todo lo frena, que todo lo fragmenta, que todo lo pone en términos utópicos y que no se da cuenta que esto en el mundo real de hoy lo que hace es asustar a la gente. Hoy la gente está pensando en términos de trabajo, en términos productivos y en términos de prosperidad. Por supuesto que en el buen trato con el medio ambiente y por supuesto que en cuanto más democracia y más libertad y mayores derechos, siempre el escenario es mejor y más positivo, ¿no? Pero no pasarnos para el otro lado en el sentido de que de estas cuestiones que tienen que ver con frenarlo todo en la visión de un mundo utópico que no resiste el menor análisis, ¿no? Así que en ese sentido vemos un Brasil al que tenemos que estar muy, muy pendientes y yo creo particularmente para los destinos de la integración que a nosotros nos conviene un poquito más un Lula presidente que un Bolsonaro presidente, ¿no? No, obviamente. A ver, para ser más preciso, lo que vos estás diciendo es que Brasil va a tener que dejar un poquito de lado el cumplimiento de lo que se conoce como Agenda 2030 y obviamente también a lo que es el Grupo de Puebla, que de alguna forma son responsables por queriendo cumplir estos lineamientos que tienen que ver con el calentamiento global, con la cuestión de la degradación del medio ambiente y demás, preocuparse más por el tema de producción. Y no solamente el tema de producción en cuanto a lo que la tierra da, sino también a darle valor agregado, es decir, empezar a industrializar, cosa diferente que viene haciendo la Argentina, en el cual algunos ministros están preocupados porque Argentina no está alcanzando los lineamientos que impone la Agenda 2030. Cuando hoy en Europa estos lineamientos ya han quedado de alguna forma dejado atrás, ¿no? Que han sido cajoneados. ¿Por qué? Porque de alguna manera están inaugurando una nueva edad o era del carbón, si se quiere, ¿no? Están apelando a la vieja forma de producción de energía, dada la situación imperante por todos conocido, ¿no? Que es la guerra eslava, Ucrania y Rusia, que ha llevado a esta crisis energética en Europa. Son cuestiones que deben empezar a debatirse en Argentina, sobre todo, ¿no? Que tiene que ver con su matriz productiva, que tiene que ver con ocupar territorio. Si queremos empezar a producir, que esto genera trabajo, que genera también actividad económica, que genera divisa al exportar, debemos empezar a ocupar territorio. Una provincia de Buenos Aires donde el 98% de su población está urbanizada, 2% de ella está ruralizado, es decir, que ha perdido la provincia de Buenos Aires en particular su ruralización. Tenemos extensiones de campo que no son productivos, no se producen. Tenemos pueblos que han sido abandonados, 250 pueblos en la provincia que han sido abandonados en los últimos 40 años, 350 pueblos con menos de 1000 habitantes y están todos hacinados y amontonados en el conurbano, cuando debiera ser un capital humano empleado para la actividad no solamente agrícola ganadera, sino también industrial. Es decir, que tenemos un camino largo que recorrer y también necesitamos de la inteligencia de nuestros, no solamente pensadores, sino de nuestra dirigencia política. Sí, concuerdo plenamente con lo que estás diciendo y lo que creo que en definitiva tenemos que darnos cuenta es que atrás de toda esta movida que ha cooptado más y que ha sido más fértil el espacio de izquierda de la región, fundamentalmente que aparecen como poniendo como pantalla, ¿no? Todas las libertades individuales, las libertades de las minorías. Esto esconde en un primer término la fragmentación absoluta y en el marco de la fragmentación absoluta un modelo claramente extractivo y un modelo claramente agrominero exportador. Esto es el alineamiento que tenemos que interpretar, que el globalismo tiene pensado y planificado y que en definitiva hoy en día ha cooptado más la izquierda que la derecha, porque como dijimos antes, la derecha, si bien también
se orienta hacia un modelo populista. Lo que más pregona es el trabajo, por otro lado, lo que más pregona es el trabajo, la producción, el nacionalismo, y en consecuencia esto también esconde de alguna manera un proyecto más capitalista y que pierde de vista y sigue perdiendo de vista la distribución de la riqueza. Esto es lo que vos decías originalmente. Nos encontramos en una América Latina que cada vez se fragmenta más por un lado, depende de los gobiernos de izquierda que vaya teniendo, y que cada vez se generan más pobres cuando alternan con estos gobiernos nacionalistas de derecha, que lo único que piensan es en términos productivos, pero no en términos de prosperidad ni de distribución de la riqueza. Entonces, lo que uno puede ver o lo que uno pretende es que esto se interprete fundamentalmente por la centroizquierda para que podamos dar un vuelco. Yo, si tuviera algo que decir hoy, aspiro a que esta fragmentación y a que esta Agenda 2030 que está en la mesa hoy de los partidos, fundamentalmente de los grupos de centroizquierda, se transforme en una agenda integracionista, se transforme en la vuelta al latinoamericanismo, a la épica de la integración, y esto depende mucho también del sector obrero, ¿no? Del sector sindical, que hoy, lamentablemente y fundamentalmente en la Argentina, pero también en la región, se han convertido en parte de una oligarquía burguesa, ¿no? Así que, digo, este es el escenario un poco que nos gusta plantear, que nosotros estamos viendo en Sudamérica, para que se pueda interpretar, ¿no? ¿Qué es lo que cada uno de ellos esconde detrás? Por eso seguimos pensando en que hoy en día la doctrina absolutamente peronista está más vigente que nunca, ¿no? Esta visión de, primero, el continentalismo como la evolución de las naciones, esta visión que cada vez que la menciono me da una claridad de lo que en términos geopolíticos interpretaba, y en consecuencia un modelo obrero, ¿no? y un modelo productivista, y un modelo de gobierno de un modelo trabajador. Entonces, en definitiva, esto impone que el relacionamiento con el mundo sea un relacionamiento en términos de productividad y en términos de gestar y de sostener y de desarrollar un modelo productivo industrialista, ¿no? Entonces, hoy más que nunca me parece que esa es la posición que deberíamos tener en la región, ¿no? No, en absoluto. Vos fíjate que lo que bien lo mencionás, la doctrina justicialista es más práctica y no tanto ideológica. La doctrina o el mismo Perón no discutía de ideología, sino un modelo de desarrollo productivo que tiene que ver con la tecnología y que tiene que ver con la producción del campo, de industrializar, que eso es lo que tendríamos que estar discutiendo con respecto a la contaminación o a la cuestión ecológica. Hoy la ciencia está a favor, hoy tenemos la ventaja de tener el conocimiento científico, las herramientas que provee justamente ese conocimiento científico para producir y no agravar la cuestión ecológica. Creo que tanto ciencia como la ecología pueden ir muy bien de la mano y trabajar en conjunto para evitar la degradación del medio ambiente. Creo que se puede trabajar en conjunto en ese sentido. Fíjate que hoy nos encontramos en Argentina, fundamentalmente en Argentina, porque esto he aprendido mucho en Argentina, más que en ningún otro lugar. Hoy nos encontramos en Argentina con una cantidad de hectáreas productivas que, o por defensa del medio ambiente, o por orientación hacia los pueblos originarios, están improductivas. O sea, hay una cantidad enorme en Argentina, fundamentalmente por fuera y periférica de la pampa húmeda, que está improductiva, que no se puede tocar, que no se puede hacer nada, fundamentalmente, o por temas, como te digo, por temas medioambientales,
son utópicos, que son ilógicos, que son impensados, o por tema de los pueblos originarios que hasta ahora en nuestra región, salvo en el caso puntual de Bolivia, que hay un trabajo un poco más profundo en el tema de eso, salvo en ese caso, no he visto a uno con una pala de los pueblos originarios. Entonces, digo, esto también es central que discutamos, ¿no? Es los derechos asociados a la responsabilidad. También es doctrina peronista esta, ¿no? Entonces, los derechos de los trabajadores, los derechos, la necesidad de una distribución equitativa, pero también el empezar a dejar de tenerle miedo a la pala, ¿no? Y empezar a gestar un movimiento obrero y de trabajo. Entonces, este es el sentido al que nosotros tenemos que orientar esta cuestión, porque si no, también somos parte de somos funcionales a ese globalismo financiero que nos marca que nosotros tenemos que cuidar el medio ambiente y somos los únicos en el mundo que cuidamos el medio ambiente. Digo, y en este sentido también hay que dar una discusión en este aspecto, porque si nosotros vamos a ser el pulmón del planeta, alguien tiene que pagar por ello. Y tenemos que ser el pulmón del planeta en términos racionales, porque hoy, de nuevo, el mundo se debate en cómo transformar las materias primas. En consecuencia, todos los movimientos y todos los desarrollos industriales algún grado de contaminación generan. Y si no, preguntémosle a los chinos y a los norteamericanos. Entonces, en ese sentido, tenemos que interpretar que la cuestión del medio ambiente es una cuestión sumamente importante y relevante, pero no una cuestión utópica, ¿no? Que nos frene el desarrollo y el crecimiento. Sí, obviamente, mirá, acá hay dos temas que debemos empezar a discutir también de manera urgente, que tienen que ver con la soberanía alimentaria y retornar las soberanías de las semillas. Las semillas deben ser nuestras, deben ser de las que las produce el campesino, no de 2 o 3 multinacionales que dicen que qué semilla vas a sembrar o vas a producir, si no, no vas a poder competir o vender al exterior. Por el tema de las patentes. Y el otro tema también que tiene que ver con el agua. Hay mucha discusión de que si nos volcamos a la producción, el agua no alcanza, el agua aquello, lo otro, pero no dicen absolutamente nada del agua que se contamina por las minerías, sobre todo en las provincias precordilleranas. Vos fijate el doble discurso que a veces tiene esa izquierda, ¿no? Sale a protestar por el aumento de la producción que tiene que ver con la producción agrícola ganadera, pero con respecto a la minería no hay ningún tipo de manifestación, ningún tipo de crítica o de opinión al contrario. A veces los intereses económicos pesan en esto y son muy fuertes y nos terminan engañando a nosotros los comunes, que a veces no sabemos dónde está realmente el problema o cuáles son o quiénes son los enemigos, ¿no? Absolutamente, estoy absolutamente de acuerdo con eso, con ese planteo que estás haciendo. Y bueno, en definitiva, y ya para cerrar el programa de hoy, pues estamos pasados algunos minutos, esperamos que las elecciones en Brasil se desarrollen en términos de paz. Esperamos, como decíamos, después de hacer un análisis, esperamos que, bueno, a nuestro entender y a nuestra conveniencia, y no tiene que ver con una ideología, y respetando absolutamente los deseos y lo que se oriente el pueblo brasileño. Esperamos sí que esta elección no se radicalice, esperamos que no se vuelva violenta, y esperamos que esto es necesario para la región. Por eso estaría muy bueno que la política regional, estas semanas que vienen, estas 4 semanas que nos quedan, tenga los ojos muy puestos en Brasil en términos de acompañar el proceso democrático. Y esperamos que gane Lula. En definitiva, creemos con total buena fe y con total respeto a Bolsonaro y a su grupo y a la identidad de Brasil, pero creemos que lo más conveniente para la integración, para nuestro relacionamiento con Europa y demás, sería un gobierno de Lula, ¿no? En consecuencia, este es nuestro análisis. No es una cuestión ideológica, ni es una cuestión de pasionamiento, sino es un análisis que hacemos de la política y de nuestro mejor escenario. Así que bueno, nos veremos el martes que viene, Luis, con un nuevo programa de geopolítica, ya analizando esto que va a dar tela también para cortar, porque la cumbre
la cumbre de la OEA va a marcar un poco cuál es la posición de Estados Unidos respecto del resto y hacia dónde intentará orientar la política y la geopolítica en los próximos tiempos, ¿no? Así que en este sentido me parece que va a ser relevante el próximo martes tratar este tema y iremos viendo martes a martes de acá a que termine el balotaje en Brasil, estaremos muy ocupados de este tema. Así que te dejo un fuerte abrazo y si querés cerrarme con algún concepto, tenés ahí unos 30 segunditos. No, retribuyo el abrazo y estaremos nuevamente juntos el próximo martes. Solamente decir que debemos empezar a discutir los problemas que realmente importan a la Argentina, que es la producción, que es la situación de empobrecimiento que está en la Argentina y que es el hambre, que en una Argentina como la nuestra no puede existir esta palabra. Tendría que haber sido desterrada ya hace varias décadas. Y la Argentina tiene potencial para esto porque todavía conserva un pueblo que es digno y con ganas de trabajar, progresar y desarrollarse. Y en este modelo argentino, Brasil es indispensable. Totalmente de acuerdo con vos, nuevamente. Nosotros tenemos que discutir productividad, nosotros tenemos que discutir redistribución, nosotros tenemos que discutir soberanía y tenemos que discutir productividad. Esto es fundamental y la región, y poner los ojos fundamentalmente en la región, porque hoy en soledad y como nación somos demasiado vulnerables para la hegemonía del mundo, no solamente para uno ni para otro, para ambos. Para la hegemonía del mundo somos muy vulnerables. Entonces, me parece que tenemos que construir músculo político y tenemos que construir integración regional para poder defender lo que nos queda de esa gran riqueza soberana que tenemos, ¿no? Y poder convertirla en un modelo industrialista. Esto es lo que uno aspira. Todavía nos queda mucha riqueza, mucho espacio, mucha zona de paz, mucho recurso natural que podemos convertir en un modelo industrialista. Para eso, en la situación en la que está Argentina, hoy tiene que ser la abanderada de la integración, porque lo que necesita es tener legitimidad política, lo que necesita es tener credibilidad, todas las cosas que lamentablemente nuestra clase política ha perdido en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, digo, me parece que esa es el escenario como visión que tenemos que tener, ¿no? Más Mercosur, más regionalismo. Y bueno, nos vemos el martes próximo, Luis. Te mando un fuerte abrazo a ustedes. Los saludamos desde Rosario, Santa Fe, con Geopolítica en el Atlas, esperando que nos volvamos a encontrar el martes próximo. Que tengan una buena semana y que Dios los bendiga. Perfecto. Luis, querido, bueno. Bien, fue dinámico.